Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. Emotiva confesión de Ruya Korik. Todo podría haber sido diferente. Ali Ibrahim. Ruya Korik, uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas, apareció en los titulares como una bomba con su sincera confesión. Rompiendo su silencio, Korik apareció ante sus fans por primera vez en años con sentidas palabras sobre su relación anónima pero profundamente sentida con Ali Ibrahim Ceylan. Sus palabras fueron tan profundas que sumieron en un profundo silencio tanto a sus fans como a la comunidad de la revista. Esta emotiva declaración, que comenzaba con "todo podría haber sido diferente", era como enfrentarse a las sombras del pasado. Había tristeza en sus ojos y el eco de un pasado oculto en sus labios. Estas palabras de Korik abrieron las puertas a un amor vivido en aquel momento pero que nunca llegó a expresarse plenamente. Una explosión espontánea e imprevista. Según información del círculo cercano de Ruya, esta declaración no fue una estrategia publicitaria ni un movimiento para atraer la atención de los medios. Estas palabras fueron una repentina explosión de emociones que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Quizás fue un punto de quiebre, quizás una aceptación. Pero sin duda fue sincero. Porque las emociones reales no tienen límite de tiempo, surgen por sí solas cuando llega el momento. No hubo ninguna declaración por parte del Frente Ali Ibrahim Ceylan. Pero incluso su silencio valía más que 1000 palabras. Era como si hubiera una página sin cerrar dentro de él. Incluso a medida que pasa el tiempo, algunas historias permanecen en el aire, como una frase inacabada, como un final incompleto. Lo suyo no era una relación, sino una historia. Lo que pasó entre Ruya Korik y Ali Ibrahim Ceylan nunca fue descrito como una relación oficial por la prensa sensacionalista. Pero el vínculo entre ellos era tan evidente en las miradas, expresiones faciales y silencios que sus fans sentían ese amor. Eran como una pareja que podía comunicarse sin necesidad de palabras. Sin embargo, como toda historia bella, la suya también llegó a su fin en algún momento. Aunque se desconoce la causa exacta de esta ruptura, se piensa que es el orgullo, el miedo o la influencia de terceros. Pase lo que pase, lo único que quedó fueron rastros. Como dice Korik, algunos momentos, incluso los dolorosos, deberían quedar en el pasado. Esta frase fue más un signo de aceptación que una despedida. Ojalá hubiéramos hablado más. En las palabras de Ruya no había arrepentimiento, sino un profundo anhelo. En el momento en que dijo, tal vez si habláramos más, el silencio del pasado se clavó en nuestros corazones como una daga. Porque a veces las palabras no dichas son las que más duelen. La sincera declaración de Korik tocó un momento en la vida de todos que nos hace desear algo. Sus amigos cercanos dicen que Ruya estaba tratando de salvar sus relaciones en ese momento y que no era alguien que se rindiera fácilmente. Pero en el amor, a veces el amor solo no es suficiente. Se necesita coraje, honestidad mutua y corazones que latan al mismo ritmo. Desafortunadamente sus ritmos han cambiado con el tiempo. Las redes sociales son un caos y los fans están divididos. Tras las declaraciones de Ruya, las redes sociales prácticamente quedaron divididas en dos. Aunque algunos dicen que esta declaración puede ser una señal de un nuevo comienzo,
Otro grupo mostró respeto por la sinceridad de Ruya y simplemente le agradeció. No siempre se hacían declaraciones tan cargadas de auténtica emoción, especialmente en la comunidad artística. Otro detalle llamativo fue que Ruya no utilizó ninguna expresión acusatoria ni hiriente. Él no culpó a nadie, él no reprochó a nadie. Él simplemente abrió su corazón. Esto demostró una vez más su madurez y la realidad de sus sentimientos. Respuestas ocultas en el silencio. Todavía no hay ninguna declaración oficial de Halil Ibrahim Ceylan. Sin embargo, se dice que las palabras de Ruya despertaron algo en su interior. Quizás también pensó en el pasado, o quizás se dio cuenta de lo que había perdido en esos momentos de silencio. Hay momentos que solo tú conoces y que se viven en silencio. Esto no fue una despedida, fue un recuerdo. Ruya Korik no hizo más declaraciones sobre este asunto posteriormente. Ese discurso emotivo fue como una carta sin destinatario. Quizás el tiempo, quizás el destino, algún día entregue esa carta. Pero las últimas palabras de Korik lo resumieron todo. Avanzar no se trata de olvidar, se trata de aprender a vivir con lo que no existe. Esto no es una derrota, aceptado. Y tal vez fue la forma más verdadera del amor, vivida, sentida, pero dejada inconclusa. ¿Qué dicen los fans? Hay cientos de comentarios en los hilos abiertos en las redes sociales. Mientras algunos dicen, deberían volver a reunirse, otros dicen, pase lo que pase, esta honestidad es muy valiosa. Pero hay una cosa en la que todos están de acuerdo, la historia de Ruya y Halil no es solo una historia de amor, fue el testigo silencioso de una era. Y esta historia quizá quedará para siempre como una frase incompleta. Entonces, ¿qué piensas? ¿Podrían las palabras de Ruya abrir una nueva página en una vieja historia? ¿O es que algunos sentimientos solo deben vivir en los recuerdos? No olvides seguir nuestro canal para obtener la información más precisa y rápida sobre los famosos. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.